masa. Ahí está Marcia, Laura. No. Ah, bueno, vale, que No, yo salí. Sí, tío. Estamos esperando. Javi, voy a poner la patita un poquito así. Está bien, está bien. Primero de Samuel, 25. Laura. Bueno, ¿Tiene la aplicación en el móvil? Bueno. bueno, ahí voy. Mira, allí, ¿ves el atril encima de la mesa? Allí, el atril en el banco. Aquí allí no hay. Yo encuentro sitio fuerte de la iglesia también. Venga. Sí, vosotros delante, nosotros, yo digo, no hay nada. Y si una mujer, digo, Venga. Pues primero de Samuel, alguien que ayude a Laura y le busque primero de Samuel, capítulo 25. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir primero de todo, situándonos temporalmente, porque como estamos hablando de personajes bíblicos y no estamos siguiendo un orden cronológico, hemos empezado desde Adán y Eva y de ahí para adelante, ¿vale? Pues entonces vamos a decir en qué tiempo cronológico estamos, ¿no? Pues este pasaje ocurre después del tiempo de los patriarcas, ¿no? Después de que Abraham tuviese a Isaac tuviese a Jacob tuviese sus 12 hijos, jefes cada uno de las respectivas tribus de Israel, ¿vale? Ocurre después también del tiempo de Moisés, porque el pueblo una vez, ¿no? Con el tiempo de los patriarcas, tuvieron que ir a Egipto, ¿verdad? Porque había una hambruna y se quedaron allí. Bienvenida. Se quedaron allí, ¿no? Y estuvieron 400 años en Egipto, muchos de ellos como esclavos, ¿no? Finalmente son liberados por Moisés, ¿no? Y cuando Moisés muere, ¿no? Llega otro tiempo importante, que es el tiempo de Josué, e inmediatamente a la muerte de él, llega ¿qué? El tiempo de los jueces. Israel era gobernado por unos jueces, vamos a decir unos líderes, ¿no? Que estaban... Vale, que no me quiero meter en eso porque si no ya nos vamos por otro tarde. Y finalmente, después del tiempo de los jueces, pues ya llega el tiempo de los reyes, o el tiempo de la monarquía. Y justamente en ese tiempo estamos. Entonces, porque Saúl fue el primer rey, ¿no? Y el segundo, el rey David. Entonces Saúl es nombrado rey, ya sabéis, porque el pueblo realmente no desechó a Samuel, que era el último de los jueces, sino que desechó a Dios. Más tarde, Saúl también llegó a apartarse de Dios, ¿no? Por lo que Dios le dio el trono a otro en su lugar. Este sería David. Y Samuel lo ungió como rey, y desde entonces, ¿qué ocurrió? Saúl buscaba hacerle un afeitado muy profundo en el cuello al rey David. ¿Vale? Bien, vamos a leer 1 Samuel 25:2. Esto ya ocurre todo inmediatamente después de la muerte de Samuel. ¿Por qué? Entonces, ahí, luego lo veremos más adelante, aunque yo había puesto el versículo aquí, pero luego daremos media vuelta. Dice, murió Samuel, el 1, perdón, se juntó todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bien, luego volveremos a esto otra vez. ¿Por qué se tuvo que ir al desierto de Parán? El desierto de Parán pues está saca eso de adelante. Es esta zona, desierto de Sin, desierto de Parán, esta zona que está al sur. Eso está ¿no? tapando. ¿Lo tapa la cámara? No, que la gente que está ahí. Vale. Esa es la parte que está aquí al sur de Cataluña, ¿vale? Esta. Bien. ¿Por qué se fue ahí? Pues no se fue por casualidad, Porque aunque él había tenido una conversación previa con el Saúl, después de que lo intentó matar, e incluso después el propio David le perdonó la vida, y parece que se habían reconciliado, David no se fió de él.
eso es que se quitó del medio por si las moscas, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Bien. Y entonces en esta situación está. Y ahora vamos al versículo 2. Dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ven, vamos a hablar un poquito de esto. Carmel, aquí, ¿lo veis? El Mar Muerto, más o menos a la mitad del Mar Muerto, pues aquí estaba Carmel. Inmediatamente debajo, esa otra ciudad que se ve, Mahón. ¿Vale? Ahí. Ahí se desarrolla la escena. Entonces, que Nabal era un hombre muy rico, eso es notorio. ¿En qué se medía la riqueza en aquellos tiempos? En una sociedad agrícola, en que tenías tierra y en que tenías ganado. Hoy día incluso tener 3.000 ovejas son muchísimas ovejas, y entonces decía que era un hombre muy rico. Entonces, vivía en este lugar, porque tanto Mahón como Carmel, esto es una cadena montañosa, aquí no se ve muy bien, si fuera un mapa con las montañas se vería. La cadena montañosa viene aquí paralela al Mar Muerto, en aquel tiempo se llamaba Mar Salado, está bien puesto. Mar Muerto se llama hoy día, en aquel tiempo era Mar Salado. Y entonces aquí están como en dos altiplanos, en dos mesetas, y había pues mucho pasto, ¿vale? Y entonces pues lógicamente era el lugar idóneo para que él tuviese sus ovejas allí. También, ¿por qué estaba el rey David en esta zona? Porque toda esta zona es una zona montañosa, llena de barrancos, llena de cuevas, y era el lugar idóneo donde ocultarse del rey Saúl, ¿no? Que andaba persiguiéndolo para matarlo. Y también es muy probable que el rey Saúl, evidentemente, que David, que entonces no era rey, se encontrase más de una vez con los pastores, ¿no? Y con los ganados de este hombre. ¿Y de qué vivía el rey? Y es cortar la lengua cada vez que viene el rey. ¿Y de qué vivía Saúl? David. ¿Y de qué vivía David? Pues seguramente él y todos los suyos de la caza. Entonces, cuando se encontraba con los rebaños de este hombre, en vez de apropiarse de alguna oveja, cosa que sin duda podrían haber hecho estos hombres que eran soldados, ¿no? Estaba David y sus hombres, dice la palabra en el versículo 15 que fueron como un muro protector para los rebaños y para los pastores. Porque evidentemente también en esta zona de aquí, ¿a qué peligro se enfrentaban los pastores y los rebaños? Pues aparte de que a las fieras y que quisieran atacar al ganado, era muy corriente esta zona de caza, ¿verdad? Sí. Pues aquí estaban los filisteos. Efectivamente. Hacían incursiones, ¿para qué? Para robar las cosechas y para robar el ganado. Y al sur que vivían los amalecitas, pues también hacían incursiones para lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que decía el rey David? ¿Qué es lo que hacía David? Les prestaba, ¿no? Les prestaba protección, ¿no? Vale. Y dice también la palabra ahí que estaba este hombre esquilando de las ovejas. Las ovejas, bien. Ahora hablaremos de eso. Porque esto tiene también su importancia. Dice que este hombre se llamaba Nabal. ¿Qué significa Nabal? Insensato, estúpido. Insensato y estúpido. Sí, es verdad, es cierto. ¿Cómo le dio ese nombre a él? ¿No? Bueno, No sabía, ahora veremos. Bueno, bien, en Israel los nombres,
eran como premonitorios, ¿no? Cuando una familia le ponía un nombre a su hijo, era como una premonición de lo que iban a ser en el futuro. Me da más que a mí mi madre, no sé si israelita, no me puso Dolores, ¿no? Por ejemplo. Pero a este hombre le llamaron Nabal. Y mirad, para que veáis que Nabal significa esto, insensato y estúpido. En Proverbios 7 dice, no conviene al necio, y que dice, no conviene a Nabal, lo dice así literalmente en hebreo, la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Y lo que dice Proverbios es cierto, porque efectivamente este hombre era insensato y muy altilocuente, ¿no? ¿Y Abigail qué significa? Mujer de sabiduría, ¿no? O La alegría de su la padre. alegría de su madre. Oh, La alegría de su qué padre. diferente. ¿Qué nombre más diferente? Y aparte de eso, la escritura, como hemos leído, dice, era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¡Qué contraste! No, porque de Nabal dice que además de ser un insensato y un estúpido, era un hombre duro. ¿No? ¿Sabéis lo que significa? Grosero, Rudo. maleducado, que trataba a su mujer con aspereza. ¿no? conjuntaba el uno con el otro. Ahora, ¿cómo es posible que una mujer así y un hombre de esta manera se hubiesen casado? Así ve. No es ninguna accidente, porque era corriente que en aquellos tiempos que los matrimonios los concertaba la familia. Ah, es verdad, era concertado. Eran concertados. Ahora no hay decir. Bien, versículo del 4 al 8, que alguien lo lea, por favor. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores y ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. ¿Sigo? Hasta el 7. hasta el versículo 8. Ya leo el 7. 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Alguien, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, pues aquí también le hace una petición a Nabal, él no directamente, ¿no? Envió a 10 de sus soldados, a 10 de sus compañeros, que también en la Biblia, ¿cómo se les llama a estos hombres que acompañaban a David? Los valientes de David, efectivamente. Pues efectivamente, él mandó a 10 de ellos comisionados, ¿no? Con este mensaje, con estas palabras que acabamos de leer, para Nabal. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, ya os he dicho, que él estaba protegiendo tanto a los ganados como a los pastores en esta zona de los ataques, por ejemplo, de los filisteos o de los amalecitas. Otra cosa también importante es que David no llegó en cualquier momento, llegó justamente, dice, en el momento oportuno. ¿Y cuál era el momento este oportuno? El momento de esquilar las ovejas, para pedir, ¿no?, que le diese algo de comida y le diese algo por la protección que él había brindado. Entonces, envió a estos 10 jóvenes, ¿vale?, para hacer la petición. La hizo de forma, ¿cómo se dice? ¿La hizo de forma brusca? No. Si os dais cuenta, lo hace de forma muy mesurada, de forma muy amable. Con mucho Le dice, con mucho respeto, le dice, estos son tus siervos, yo soy tu hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo me estoy sometiendo. Yo te hice un favor, ¿no? Y espero que tú me hagas, ¿no? Y luego dice, tus pastores han estado con nosotros, no les faltó nada, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Así que lo hizo de esta manera, ¿no? Y cuando dice, hemos venido en buen día, el día de la esquila, estaban esquilando, ¿por qué le dice esto? Porque era el momento, era la costumbre de aquella época, cuando había cosecha para los agricultores, ¿no?, había fiestas. Y entonces se compartía, ¿no?, y era un tiempo de esplendidez de los terratenientes.
daban a sus empleados y a sus trabajadores, ¿no? Les daban trigo, les daban vino, les daban aceite, o en el caso de que era el de Nabal, ¿no? Pues comían juntos, comían una oveja, hacían fiestas, ¿entiendes? Y eso era la costumbre. Y cuando él llega ahí, espera que la costumbre se cumpla, porque él se estaba considerando a sí mismo como un trabajador de él. Por eso dice tu siervo, tu hijo, ¿verdad? Y además no le dice, dame A, B, C, D, E, F, G. No hace ninguna petición exigente. ¿Qué le dice? Lo que tuviera a tu mano. No le está haciendo ninguna petición concreta. ¿Bien? Ya vamos entendiendo cómo se va produciendo todo el asunto. Venga, vamos a ver los versículos de 9 al 10. ¿Cuál? Del 9 al 10. Del 9 al 10. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas sus palabras en nombre de David y callaron. Y David respondió a los jóvenes enviados por David. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y le dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Mira, primera pregunta. Dice, ¿quién es David? Como que no le conozco. Sí, ¿no? sí, no. ¿Y quién es el hijo de Isaí? Esto es una afrenta, esto es un desprecio. Porque David era conocido o no era conocido en Israel. Dice primera de Samuel, lo leo yo, muy conocido. Muy conocido. Porque lo voy a leer primera de Samuel 18:5. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Recordáis que él era el general de las tropas, ¿no? Y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre su gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos y a los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, ¿no? Con cántico de alegría, con pandero y instrumentos de música, y cantaban y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 100.000. Y ahí vinieron los celos de Saúl contra David. Eso también provocó los celos, evidentemente. Pero Pero no se puede decir que evidentemente David fuese un personaje precisamente desconocido. Esto fue un desprecio. Y además agravó el insulto diciéndole que él huía de David. ¿Esto era verdadero o era falso? ¿Falso por qué? Porque dicen un enemigo. Venga, ahora voy a leer lo que tenía que al principio, pero yo lo voy a leer. Tuvieron un enfrentamiento, intentó matarle, ¿recordáis? A David. Saúl, clavarlo con una lanza. Sí, Luego después, huyendo de él, Saúl lo encuentra y le perdona la vida. ¿Recordáis? En la cueva. Sí. Vale. Entonces vamos a leer 1 Samuel 24:12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Esto es David hablando, ¿ves? Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de lo antiguo, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Pues Jehová será pues juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado que has hecho conmigo bien, pero no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable en mí,
ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte. Aunque hubo esta reconciliación, pero David prudentemente no acababa de fiarse, porque Saúl hay algo que lo caracterizaba, ¿no? Es como el trampa. Hoy piensa A, mañana piensa B, pasado mañana piensa C. Era un hombre muy fluctuante. Entonces, sabiendo esto, se quitó del medio, ¿no? Bien. Así que ya sabemos un poco la historia. Bien, vamos a ver el versículo 11. He de robar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Bien. Aparte de que era un mal encarado, de que era un grosero, ¿sabéis lo que era también? Del puño cerrado. Porque además, en este tiempo que era la festividad de la esquila, ¿no? La tradición decía que era el tiempo de compartir, ¿no? Digamos, la generosidad, con generosidad con la gente. Bueno, versículos 12 y 13, ¿alguien que lo lea? ¿Algún otro? Sí, Los jóvenes que había enviado David, dando media vuelta, tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas esas cosas. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno en su espada. Cada uno se ciñó su espada y también David se ciñó la suya. Subieron tras David unos 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. El bagaje. Sí. ¿Hasta aquí? Sí, hasta ahí. ¿Cómo se tomó David cuando vinieron los 10, ¿no? Y le dijeron lo que había dicho Nabal? ¿Cómo se lo tomó David? Por favor. Digo, ahora va. Efectivamente, se lo tomó exactamente de la misma manera que Nabal intencionadamente quería que lo hiciera. Ahora, ¿qué pasa? Que David era soldado, era un guerrero, y entonces le dijo a los hombres: pues venga, prepararos, que vamos a la batalla. Bien, primera pregunta que os tengo que hacer: ¿actuó bien David? Fue muy impulsivo, como él era, impulsivo y... David impulsivo, es un hombre que tenía humanamente... ¿Tú crees que él debía ir a hablar a ese borde? No, vamos a ver, porque aquí hay un contraste de cosas que pasan, para que pensemos a veces cómo nos comportamos con unas personas y cómo nos comportamos con otras. Y a veces hacemos acepción de personas, a veces sin darnos cuenta. Y vamos a ver esto aquí. Bien, Dios quiere, creo que esa es su palabra, que soportemos la ofensa. Dios quiere que paguemos el mal con el bien. Y esto fue ordenado por Jesús. Dice: y a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice Mateo 5, versículos 38 al 39. Y queda claro que no le mostró a Nabal la misma bondad ni la misma paciencia. De Saúl, ¿no? Ahí va yo. ¿Por qué? Porque aquí se estaba tratando con un igual, con un mindundi como él, en este tema, ¿vale? Mientras que con Saúl era el ungido de Jehová y el rey. ¿Me entendéis? Entonces, está claro que a veces nosotros también nos comportamos así. Cuando tratamos con alguien que es como nosotros, montamos en cólera. Pero si tengo que hablar con alguien que es mi jefe, ahí llego con la oreja gacha y el rabo metido entre las piernas. Yo creo que a lo mejor en ese momento, cuando ha ido los enviados de David a Nabal, yo pienso que estaba festejando con sus compadres su orgullo, su egoísmo. Y había bebido también, y estaba borrachito, estaba calentoncito. ¿Pero qué me vas a dar tú? Entonces, cuando viene Sí. lo bonito ahora. Sí. Bien,
Vamos a seguir los versículos 14 y 17. Venga, vamos a ir para adelante. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, seguros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Tiene un hombre con el que no se puede razonar, ¿no? Tiene un hombre tan que no se puede razonar. A ver, una pregunta. Nabal viene del linaje de Acab, ¿no? De Caleb. De Caleb. Y Caleb era La tribu del sur. era la tribu que Dios ordenó a no sé quién tenía el poder. Caleb fue uno de los dos espías que mandó. Uno de los dos Vale, espías. vale. Que mandó a Josué. Bueno, dicho sea de otro paso, ¿sabéis lo que significa Caleb? Perro, ¿no? Perro. Perro. Eso también es otro piropo para Nabal. Dice que es un perro. Porque era un callecito. Como era el tipo de Caleb. Dicho sea Que no vale nada. Bueno, lo que pasa es que, claro, evidentemente, uno de los trabajadores que era testigo. ¿Te estás diciendo algo? No, pasa, sí. No, que había leído yo por ahí que algunos piensan que esa referencia al linaje de Caleb era como una frase hecha, ¿no? Sí. En la época, como diciendo de mala. Que tú vienes de mala Si tú familia. vienes de familia de perros, pues imagínate. Pues eso, Es de mala, una expresión. de mala procedencia. Hay algunos que piensan que puede ser. Será algo así como de tal palo para las Porque tías. claro, Caleb Eso. tampoco era malo el hombre, ¿no? No, Caleb no. Caleb para nada. Todos quieren hacer ahí. Caleb para nada. Bueno, el caso es que uno de los siervos, ¿no?, de Nabal, que fue testigo de toda esta conversación de Nabal con los hombres de David, se fue en busca de Abigail, porque para decirle, ¿no?, que su marido, como dice ahí, lo había zaherido, o sea, zaherido es herir verbalmente, ¿no? Decir toda esta clase de desprecio a los hombres de David. ¿Vale? Entonces le contaron también, evidentemente, todo lo que David había hecho a la mujer para que entendiese un poco la situación. Y entonces le dicen a ella, ¿no? Mira, le estaba más o menos diciendo a este hombre, sabemos que David no va a tolerar este insulto, entonces por tu propio bien, haz algo, ves lo que has de hacer, ¿no? Dice, porque un hombre, como dice también ahí, tan perverso como este, no hay quien pueda hablarle. Por eso seguramente el siervo no se detuvo a hablar con Nabal para decirle, oye, reflexiona lo que estás diciendo por las consecuencias que esto puede tener. E inmediatamente se cogió y se fue en busca de su esposa. Yo siempre he dicho que detrás de cada gran hombre, aunque este no sea el caso, hay una gran mujer. Pero aquí el caso también es que cuando el hombre es un estúpido, y dicho de otra manera, perdónenme, los hombres me voy a pegar, al hombre nos sobra testosterona. Y cuando nos sobra testosterona y nos encabronamos, ahí están las mujeres para frenarnos. Para frenarnos. Porque, claro, con la testosterona caliente decimos muchas cosas, hacemos muchas cosas, obramos muchas cosas y metemos la pata, ¿no? Y luego ahí viene la mujer. Esto es el caso. Yo sé que los hombres me van a matar. Bueno, vamos para allá. 18. El versículo 18, ¿no? Bueno, el 18 al 20, sí. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno,
descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Bueno, pues como dice el versículo 3 que hemos leído anteriormente, ella era una mujer de buen entendimiento. Inmediatamente se dio cuenta de toda la situación que se había generado con lo que había pasado. Entonces preparó una cantidad grande, 200 panes, 2 cueros, 2 pellejos de vino. ¿Habéis visto un pellejo de vino? ¿No? Yo sí, porque mi padre los traía. El pellejo de vino es de cuando cogen un cordero o una cabra, ¿no? La piel, luego la cosen y luego como las botas de vino, pero grande, efectivamente. ¿Vale? Preparó dos pellejos de estos de vino y pasas y higos secos hechos en forma de panes, una gran cantidad de alimentos, lo cual también te está diciendo que Nabal no era un pobretón. ¿No? Esto totalmente lo vuelve, y que pudiera disponer tan rápidamente de toda esta cantidad de alimentos, pues justamente te está diciendo esto, ¿no? Y entonces Abigail hace lo que Nabal debió haber hecho, ¿no? Vale, y además lo hace con rapidez. Bien. Versículo 21 al 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Bueno, es verdad, si uno ve esta cosa, o sea, lo que tenía en mente, si te das cuenta, era masacrar la casa de Nabal. Y acabar con todo. Es verdad que él estaba en lo correcto en el sentido de sentirse enfadado. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Ahí está la diferencia. ¿Vale? Él tenía claros los hechos. Lo que no estaba bien, evidentemente, era el corazón de él. Eran los malos deseos, ¿no?, que estaban brotando, ¿no?, del deseo de vengarse, ¿no? Pues desde aquí a mañana voy a acabar con todo esto. Bueno, versículo 23 y 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. bueno, pues como esto era un terreno montañoso, te das cuenta, como hemos leído antes en el versículo 20, dice que ella pudo bajar por el monte por una parte secreta, o sea, por algún camino o algún valle o algo que la ocultaba, de tal manera que David no pudo verla. Y entonces, por lo que está leyendo también en la palabra, le damos cuenta que es ella quien primeramente ve a David. Y entonces este pasaje a mí me recuerda a otro pasaje, ¿no? Coge los panes, coge los alimentos, manda a los criados por delante. ¿A qué pasaje os recuerda eso? A Saúl y a Jacob. Al reencuentro de Saúl y Jacob. Ocurre una cosa muy parecida, ¿no? Y además, en contraste con su marido, ¿cómo llegó ella hasta el rey David? ¿Qué es lo primero que hizo? Postrarse en tierra. Se bajó enseguida. ¿Sabéis lo que eso significa? Sumisión. Sumisión. ¿Entiendes? Se prostró. Y entonces ella no trató a David como si ella fuese una mujer rica, adinerada, poder, que lo era, sino que lo hizo humildemente. Es más, ni siquiera trató al rey David como una mujer común igual, sino como si fuese una esclava, ¿no? Y entonces ella comienza a hablar y nos vamos a dar cuenta que ella hace muchas cosas y las hace bien. Pero también nos vamos a dar cuenta que hace otras cosas y no las hace tan bien. ¿Vale? Venga, vamos a empezar por lo primero. Versículos 25 al 26. 25 y 26. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal,
porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal. O sea, Y la que eres un estúpido, está diciendo, ¿no? Venga. Que es un estúpido. Venga. Él se llama Nabal y la insensatez lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por su propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor, hasta que ellos... Bueno, hasta ahí. Bien. Entonces, lo primero que ella hace es que no le echa la culpa a Nabal. Que dice, se echa la culpa a ella misma. Fijaos lo que dice. Señor mío, sobre mí sea que el pecado. Hombre, no, esto no lo hizo porque ella fuese culpable, evidentemente, ¿no? Que no era Nabal. Pero ella tomó la culpa porque inteligentemente sabía, yo soy una mujer y no va a hacerle lo mismo que le haría a Nabal, ¿no? O sea, era una mujer muy, muy inteligente. Y luego, cuando le habla, pues dice, permite que tu sierva te hable. Una vez más, se pone por debajo. E incluso le sugiere, así, civilinamente, que no va a matar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque le dice, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Entonces, cuando David oye esto, ¿no? Le mandan los regalos, la ve a ella, la oye hablar, ¿no? Le dice todas estas cosas, el hombre se queda, ¿no? Se queda impactado. Y el que venía como una fiera, empieza a hacerse dócil como un cordero, ¿no? Dice la palabra de Dios en Proverbio, la palabra áspera levanta el furor, pero la palabra blanda amansa. ¿Entendéis eso? Tú quieres tener una pelea y que la pelea vaya más. Por ejemplo, cuando estás en una discusión de tráfico, dile al otro un piropo como él te ha dicho a ti. Y tú verás cómo acaba aquello. Pero si dices, perdona, disculpa, tiene usted razón, no sé qué, no me he dado cuenta, no sé qué, vale, ahí sácalo todo. ¿Entendéis? Fijaros lo importante que es la boca. Y la palabra de Dios también dice que con la boca se maldice y se bendice. Fijaros, todo esto. Bien. Versículos 27 al 31. O sea, que el mensaje que dio ella antes de leer esto se puede decir una intervención divina, ¿no? Sí. De palabras de amor. Sí, y todavía incluso le hace una profecía. Ahora la vamos a ver. Y Javier, si te das cuenta, no dice, en ningún momento dice mi marido. No. Dice, ese hombre. Ahora hablaremos de eso. Pero calma, no la llegaremos. Venga. Versículo 27 al 31. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Está profetizando. Que va a ser rey. Porque va a ser rey y que su rey sería... ¿Y cuál fue la promesa que le hizo Dios a David? Que su reino sería para siempre, ¿no? Pero sigue. Por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de lo que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Y acontecerá? Y acontecerá que cuando Jehová haga como mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado sobre ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por sí mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Bueno, pues a pesar de la ira, ¿no? Y de la agitación de David,
cual evidentemente esto era clarísimamente un pecado, la Abigail le habla a David en estos términos, considerando su estado actual, y no lo considera como una aberración, sino que dice, por cuanto el Señor pelea la batalla de Jehová y el mal no se ha hallado en tu tierra, aunque estaba hablando mal, no, en tu tierra. También le recuerda la promesa del Señor, fijaros lo que le dice, y acontecerá que cuando el Señor haga conforme a todo el bien que ha hablado a ti. O sea, él le recordó que su reino, ¿no?, prevalecería. Y lo guió a algo más, porque fijaros bien, cómo hubiese comenzado el reino de David si hubiese hecho esta matanza. No. ¿Y qué confianza hubiese generado entre los israelitas? Ninguna. ¿Y crees que eso hubiese sido un buen comienzo para su reinado? No, derramando sangre. Pues esto es la gracia de Dios, hermano, con este hombre. Aquí Dios estuvo interviniendo a través de Abigail para impedir que su siervo cometiese un gravísimo error. Y aquí le dice como una palabra profética. Sí, ¿verdad? sí, y le está diciendo, tú vas a ser rey, tú vas a heredar el reino, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tu enemigo, tú librarás la batalla de Jehová, tú vas a hacer semejante barbaridad. Fíjate tú, ¿eh? Bendito sea tu Semejante nombre. barbaridad. Bien, bien. No le digo. Bella del rey. Ahora bien, yo decía, ¿y todo lo que hizo Abigail está bien? A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Hay que entender la mentalidad. Yo creo que sí. Pues yo creo que no. Perdona, ¿cuál es la pregunta? Que si todo lo que hizo Abigail está bien. Mira, vamos a ver. Primero, ella hizo todo esto sin el consejo y la aprobación de su esposo. Ay, pero su marido No, era cállate. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, la Biblia dice que tiene que ser sumisa al marido, pero si el marido es un pobre, Javier, a lo mejor el marido no estaba cerca. El marido estaba. Bueno, No le daba tiempo a consultar. no, pero Bien. Calla. Primera cosa. Luego otra cosa que hizo fue criticar abiertamente a Nabal. delante de Ese hombre perverso, Era necesario. conforme a su nombre, así es. Es necesario. a eso no. Pero eso no se lo diría a tu esposo, ¿verdad? Si usted hubiera un esposo así, que iba a provocar la muerte de toda tu familia, claro que al que viene, que es el rey, iba a ser rey. Bueno. ¿Cómo no le va a alabar Bueno, pero y por- menospreciar al Espera, hombre se lo que hizo a viene? escondida, pero después tuvo el valor y la valentía, como me hablas su palabra, perdona que te interrumpa, de decírselo a él. Pero no en el momento de su festejo Exactamente. con sus compatriotas, sino al día siguiente cuando estaba sereno y fresco. Se lo dijo cara a cara. Sí, ahí sí. Ahí tienes razón. Entonces se quedó un poco impactado. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. Es que el error fue hablar. Bueno, serenaros, ¿eh? Empieza de hablar del hombre y las mujeres, ya empieza la polémica. Ya empieza la polémica. También sugirió, y fijaros bien, también sugirió subliminalmente que matara a Nabal. Porque dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal de mi Señor. Tiene memoria. Bueno, yo lo que Estaba Pero, si alguien tiene que pero, pagar, escúchame, pero que perdonara al resto de la casa porque eran inocentes, derramando sangre sin causa. Exactamente. Fue muy sabia. Oye, ¿cómo le voy a decir que mate a mi marido? Oye, esposo, tú me vas, cuando tú y yo nos cabreamos, me vas a decir, oye, que te caliente más. No, Pero tú no eres nada. Bueno, Tú no eres Naval. bien, Tú eres mi hija. bien. ¿Hizo otra cosa mal? Sí, señor. Pero es que lo anterior no estaba mal. Vale, espérame que termine, hombre. ¿Qué otra cosa mal hizo? Para aquellos tiempos, para los tiempos de los que estamos hablando, ella le dijo, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Esto era
Sí. La casa entera de vino la casa entera. O no, Donde la compañía que vaya a bailar con En esa la época pues, se tiraban los tejados. por otro lado. Hombre, vería a David, jovencito, Bueno, ahí, con su continuamos que rete. Bueno, seguimos. Estamos Seguimos. No alborotéis. Yo la veo perfecta. Entonces, Abigail, evidentemente, ¿no? Después de todo, no fue efectivamente ni sumisa ni respetuosa con su esposo, pero hay algo que entender, ¿no? Que tal vez fue justificado por dada la gravedad de la situación, de una situación de vida o muerte. Porque si Abigail no hubiera hecho lo que hizo, entonces, evidentemente, Nabal y otra mucha gente inocente habrían muerto. ¿Vale? Entonces, Eso es sabia. Por eso sí, esto fue, esto fue bueno ¿Se pasó? Un poquillo. en parte. ¿Por qué injustificó al hombre? Normalmente, Él era su marido, pero en esta situación tuvo que haber. normalmente en la Biblia, cuando alguien hace algo mal, cuando alguien hace mal, la propia Biblia lo deja claro, que fulano o mengano hizo algo mal hecho. Sin embargo, en este pasaje no dice absolutamente nada. Pero cuando menos hay algunas cuestiones cuestionables ahí, ¿vale? Y ahí lo dejamos, no quiero encender la polémica. No, eso ya es cada uno. ¿Vale? Versículos 32 al 35, venga, alguien que lo lea. Del 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no lo hubiera dado con vida a Nabal como un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Bueno, Intervención divina. Bueno, pues evidentemente aquí lo que se da cuenta, ¿vale? Que David primero se calma, ¿no? Todo lo que ella hizo fue muy bien hecho y muy bien planteado. Todas sus palabras, la actitud con la que fue, la manera en que se lo dijo, todo. Pero lo principal de todo para mí es que no estaba en los planes de Dios que esto ocurriera. ¿Entendéis? Y que Dios usó a Abigail, ¿no? Para evitar, como ya antes he dicho, que David cometiese un gran error. Luego más adelante cometería este mismo error. Mató a un inocente. ¿A quién fue? A Uría de Eteo. ¿Recordáis? A Uría de Eteo. ¿Vale? Cuando decidió, se encapechó de Betsabé. ¿Y qué le dijo Dios como consecuencia de aquello? Dice: por haber derramado sangre, tu reino siempre estará bajo la espada. Y luego, guerra, problemas con sus hijos. Vamos, fue una calamidad desde el principio a partir de ese momento de ahí en adelante, ¿no? Entonces, pero por lo menos en esta ocasión se entiende, ¿no? Que Dios evitó, usando a Abigail, que él cometiese un gravísimo error. Bien, 37 al 38. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Claro. Bueno, evidentemente que Nabal era un necio, ¿no? Que le hacía honor a su vida. Su vida estuvo ahí en un peligro inminente. Su esposa lo sabía, sus siervos lo sabían, pero ¿quién no lo sabía? Él, que estaba de fiesta. O sea, hace una burrada, comete un gravísimo error, ¿vale? Y en vez de ir a solucionarlo,
Pues claro, como era la fiesta de la esquila, pues a comer, a beber y a emborracharse, como si aquí no hubiese sucedido nada. No, y aparte de eso, también a lo mejor estaba festejando porque ofendió a David y se creía él a lo mejor que había estado él tan orgulloso de... No dice nada la palabra sobre eso, pero está todo esto en el contexto de la fiesta de la esquila, ¿no? Claro. De haber esquilado la oveja. Así que bueno, él siguió lo suyo, siguió comiendo, siguió bebiendo, ¿no? Está claro, ¿no?, que si las palabras de Abigail pudieron salvar a su casa, a sus hijos, a sus siervos y a toda la gente, lo que no pudieron es salvarle del juicio de Dios, ¿no? Entonces, Nabal murió cuando llegó el momento apropiado, ¿no? Y Dios se encargó de él, ¿no? Ahí, y se ve que 10 días después muere. Y cuando le dicen la noticia, dice que se quedó como ¿qué? Como piedra. Como una piedra. Porque tomó conciencia, estaba como un estado de estupor, como de miedo, tomó conciencia de la estupidez, ¿no?, que había hecho, ¿no? Bueno, y esto prueba una cosa, que lo que dice el versículo 33, que Abigail lo previno de vengarse por su propia mano. Entonces, esto que demuestra una cosa: cuando tú eres ofendido por alguien, cuando alguien te hace una faena gorda, lo que sea, ¿eres tú quien se tiene que vengar? No, dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Entonces, esto prueba que David no necesitaba vengarse por su propia mano y que Dios fue quien lo hizo. Es que Dios es justo. Y fue Dios quien lo hizo. ¿Vale? Bien. Y versículos 32 al 40. 39. Al 40. Luego de oír David que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de la afrenta que recibí de manos de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después mandó David a decir a Abigail que quería tomarla por mujer. Vaya. Los siervos de David se presentaron ante Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos envía para tomarte por mujer. ¿Hasta aquí? Hasta el 40, hasta el final. Sí, hasta aquí. Hasta el 44, perdón. Ella se levantó, se postró rostro en tierra y dijo: Aquí tienes a tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Amén. Se levantó luego Abigail y, acompañada de las 5 doncellas que la servían, montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl, escucha, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar. ¿Cuántas mujeres tiene? Este hombre... De momento 3, pero solamente... Pero ahora explico. Eran 3, pero eran 2. Ahora explico. Bueno, en primer lugar, sí, ya estoy terminando. Si estoy al final. Entonces, David supo, ¿no?, que la muerte de Nabal fue un juicio de Dios. Y lo dijo por estas palabras: Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, ¿no? Así que bueno, esto sucedió porque él no se vengó y fue Dios quien lo hizo. Si recordáis, en 1 Samuel capítulo 25-31, ella se insinuó a David y le dijo: acuérdate de tu sierva. Ese versículo que parece que tanto a algunos les ha gustado. Pues aquí David ciertamente se acordó de ella, y ahora que era viuda y guapa y sabia y prudente y humilde, pues dijo, la tomó por esposa. Ahora la pregunta que os hago: ¿esto fue apropiado? Sí.
A ver, no, porque Porque va en contra de las leyes del rey en Deuteronomio 17. él ya tenía una esposa. Claro, entonces no era correcto por eso. Se había casado con Mical. ¿Eh? ¿Recordáis? No, él- Como recompensa todo lo que pasó con David, Goliat y todas estas cosas, se había al final Saúl le dio a su hija y se casó con Mical. Estaba casado. ¿Recordáis? Ahí ya. Pero, lo que pasa que con toda esta historia de la persecución, de los celos y de las envidias, Saúl cogió a su hija, que se la había dado por esposa, y se la dio a otro hombre. Entonces, ya no era la esposa de él, y ahora era la esposa de Laín, ¿no? Que luego, aunque luego más tarde volvería a casarse con ella o la recuperaría. Así que Abigail no era su segunda esposa, era su segunda primera esposa. ¿Había entendido? Entonces esto Después tuvo unas cuantas con más. toda la historia. Y después también tomó a Ahinoam de Jezreel, dice, de la que Ya lo sabes. esto fue el segundo matrimonio, También. y por supuesto tendría muchas más esposas después también con Betsabé, etc. Bueno, Sí. esto eran las costumbres de aquella época. Tenían varias cosas. Bien, vamos. ¿Qué te faltaba? Bueno, yo tengo aquí unas consideraciones finales, ¿vale? Pero son ya menos 5. Lo vamos a dejar. Yo voy a poner el Sí. y ya lo leéis, ¿no? Ah, deja hacer una foto antes de vosotros salir.